Nuevo vídeo, nuevo combate. Ivan Reitman contra Paul Feig, Murray, Aykroyd y Ramis contra McCarthy, Wick y McKinnon. La versión original ochentera contra la versión actualizada femenina. ¿A quién vas a llamar? Si te dijera que un grupo de científicos que atrapan criaturas ectoplásmicas del más allá se enfrentarán a su versión femenina, más joven, chistosa y colorida, es posible que me dijeras que te da igual quién gane mientras mantengan el número de teléfono. ¡Vamos allá! Perdona, te dejo. La próxima. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de los cazafantasmas, con guión de Dan Aykroyd y Harold Ramis, y que nos propone seguir las aventuras de unos científicos que descubren la manera de detectar y combatir a seres ectoplásmicos malhechores en la ciudad de Nueva York de 1984 y aprovechan, como buen ejemplo del sueño americano, engranar dinero con ello creando un negocio tan peculiar como sobrenatural. La historia nos introduce en una comedia con ciertos toques de terror y aventura ochentera con certificado de calidad. Sus mejores golpes son un argumento original y fantástico con toques de ciencia ficción y terror muy bien dosificadas para enganchar a toda la familia. Situaciones divertidas, personajes carismáticos y una puesta en escena argumental digna del mejor Steven Spielberg son el combo de golpes hacia su contrincante. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Cazafantasmas, con guión de Katie DePaul y Paul Feig, y en el que nos propone un argumento prácticamente calcado a su contrincante y en el que la única novedad destacable es que, en este caso, los protagonistas son mujeres científicas y que nos presentan unas aventuras con mucha más comedia y mucho menos terror que la original. Sus mejores golpes derivan en una propuesta fresca con una exaltación más exagerada de la comedia y dejando el terror y el suspense en un plano existencial digno del más allá. Aunque argumentalmente tiene muchas similitudes, el hecho de que la original se toma un poco más en serio el argumento, con los toques justos para el humor y el terror, de manera mucho más equilibrada y sin exageraciones ni chistes cada 2 segundos, unos personajes menos exagerados pero no menos carismáticos y unas situaciones terroríficas mejor introducidas, hacen de la Cazafantasmas original el ganador del asalto por unanimidad de los jueces. Esa tía se puede dar por tostada. El reparto en Los Cazafantasmas no se podría haber escogido mejor. El grupo de personajes y actores en forma de golpes, Venkman, Stantz, Spengler y Winston, son ya iconos del cine de comedia familiar y en el que los actores Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y Ernie Hudson se encargaron de darles vida con una gracia que incluso a día de hoy no se ha conseguido igualar. Pero es que aún quedan golpes por repartir. Súmale a los golpes iniciales a Sigourney Weaver, Rick Moranis, Annie Potts y al siempre odiado pero carismático William Atherton, golpean a su contrincante sin que pueda bloquear ninguno de los golpes. Este elenco de personajes fue, en gran parte, el gran éxito que tuvo la película. Su contrincante, Cazafantasmas, está aturdida, no ha empezado con buen pie, y es que dejando de lado el posible zarandeo al fan de la franquicia por el cambio de sexo, el grupo femenino no acaba de cuajar. El grupo actoral no parece que pueda llegar al carisma ni la gracia del grupo original y creo que es por ese afán de agradar y hacer gracia a toda costa. Tiene momentos graciosos e incluso algunos momentos acertados, pero ni Melissa McCarthy, ni Kristen Wiig, ni McKinnon, ni Jones, ni tan siquiera Chris Hemsworth, aunque he de reconocer que ese personaje con excesivas pocas luces puede llegar a hacerte reír, no llegan a la altura del elenco original. De hecho, no ayuda que salga el elenco original haciendo cameos durante todo el film. Quizás Kate McKinnon llega a dar algún que otro golpe, pero nada más. Los Cazafantasmas de 1984 ganan el asalto con comodidad. Este último ataque le ha debilitado, pero volverá. Necesito espacio para tenderle la trampa. Round 3. Fight! La banda sonora de Los Cazafantasmas es mítica por derecho propio, con una vinculación con el film y la cultura pop imposible de separar. Escuchas la sintonía principal de Ray Parker Jr. y no puedes dejar de ser feliz durante la duración de la misma. Da un uppercut violento a su contrincante, que lo envía al otro lado del ring. Pero es que además le acompaña la partitura de Elmer Bernstein, que continúa golpeando sin piedad. Ray y Elmer acuñan un equipo que golpea sin tregua. Pero los efectos sonoros dan los últimos combos sonoros con esos sonidos de los equipos de plasma, esos rayos y efectos de las apariciones ectoplásmicas que golpean de manera estruenda a su oponente. Cazafantasmas de 2016 se ve superada. Theodore Shapiro intenta recuperarse de la tunda pero se ve incapaz de contestar.
La partitura deriva en una copia mal modernizada de la original y se ve perjudicado. Levanta los puños, pero no puede dar ningún golpe certero hasta el punto de llegar al cansancio sin llegar a acertar ni tan siquiera una bofetada. Los efectos sonoros, más de lo mismo, ni siquiera la sirena del Ecto 1 llega a ser relevante, incluso rozando el ridículo. Asalto para la cazafantasmas original. A mí me da igual lo que diga la gente en internet, no hay que hacerles ni caso. Round 4. Fight! El enfrentamiento empieza a balancearse hacia un lado, y es que el diseño de producción de los cazafantasmas original está muy preparado para el combate, empezando por los trajes, los lanzadores de rayos de protones y sobre todo el ectomóvil con el logotipo como sello de la franquicia dan un golpe descomunal certificándose como uno de los mejores vehículos más emblemáticos de la historia del cine y de la historia así en general. Pero es que tanto la ambientación tétrica cuando quiere ponerse seria es ochentera y certera sin ningún pero que reprocharle. Los efectos especiales no han envejecido del todo mal si descontamos el stop motion en algunos momentos. Los fantasmas, los efectos especiales y moquete dan un repertorio de golpes a su contrincante que lo arrodilla. Cazafantasmas de 2016, harta de recibir, se levanta y golpea con una actualización de los efectos visuales, quizás un poco exagerados en el colorido y en el que se les puede adivinar algún que otro píxel de ordenador entre medias, pero eso es todo. Ni los trajes, ni los láseres de protones, ni tan siquiera el ectomóvil pueden hacer nada para devolver los golpes. La ambientación y fotografía, mucho más colorida que la original, no da pie al terror en ningún momento. Algún que susto quizás, pero nada más. Y es que me da la sensación que, por momentos, el fantasma de Joel Schumacher apareció en el set de rodaje para influenciar al director con ese talonaje multicolor rayando la fluorescencia y el ridículo visual. Asalto para los cazafantasmas original. Bueno, esto ha sido coser y cantar, ¿eh? Round 5. Fight! El combate está perdiendo emoción y no se puede hacer nada para mejorarlo. Ivan Reitman se acerca sin miedo hacia Paul Feig, que se las ve venir, y alza los brazos tapándose el rostro para reducir los daños. Reitman golpea con esa propuesta entremezclada de humor familiar, pero con pizcas de terror bien batidas. Reitman hizo de los cazafantasmas su mejor tarjeta de presentación. Es su trabajo más reconocible y emblemático, y aunque a mi entender volvió a lograr la fórmula con Evolution, sustituyendo los fantasmas por extraterrestres, he de reconocer que los cazafantasmas está unida a su talento. Paul Feig lo intenta con ganas, pero no atina. Reitman está hipermusculado en el combate y en el que le agarra la cabeza a Feig mientras este último intenta golpearlo sin llegar al objetivo. Feig, como mucho, da alguna que otra bofetada que ni tan siquiera Reitman le recrimina. Asalto para los cazafantasmas original. ¿Podemos fingir que esto no ha pasado, por favor? La escena Hadouken de los cazafantasmas me ha sido difícil de escoger por la cantidad de opciones que hay. Al final lo he reducido a 2 opciones y que me he tenido que decidir por una. La primera opción era la aparición del muñeco gigante de los Marshmallows por lo icónica y espectacular, pero al final me he decidido por la escena de la primera misión remunerada en el hotel y la presentación de uno de los personajes más icónicos de la película, por no decir el más representativo, que es Moquete o Pegajoso en Latinoamérica. Esta escena es la esencia del film. Vemos a los protagonistas en plena acción, con sus atuendos icónicos y sus armas de rayos de protones, y dando portada a todo lo que vendrá después. Es decir, humor, terror y efectos especiales servidos con bandeja para el disfrute del espectador de cualquier edad. Escena mítica del cine donde las haya. La escena Hadouken de cazafantasmas me ha sido difícil de escoger por todo lo contrario. Al final me he decidido por esa imitación sexy del baile de la máscara, por esa gracia por parte de Chris Hemsworth y el posible homenaje que le hace a la película protagonizada por Jim Carrey. Es la primera vez en el canal que me encuentro con esta situación, no saber qué escena escoger para el Hadouken. Vimos y le dimos una patada en el culo. Fight! El combate hace más de 2 asaltos que está decidido, y es que no se puede llegar a entender cómo se pudo fallar tanto cuando solo tenían que seguir unos parámetros definidos, y que posteriormente se demostró que se podía hacer con esa cazafantasmas Afterlife. De la Imperio Helado no puedo hablar porque aún no la he visto, y es que los cazafantasmas de 1984, incluso a día de hoy, sería un éxito si solo actualizaras la parte del stop motion, y que hay que reconocer que se nota el cartón. Por otro lado, en cuanto al remake o reboot de 2016, hay que decir que quizás tanto la elección de casting como la de dirección y producción no fue la más acertada. Y es que Cazafantasmas de 2016 se toma tan a broma ella misma que el espectador lo sabe.
El espectador quiere que respetes, homenajees e incluso mimes la franquicia. No quiere que te cachondees de ella más de lo necesario, ni que le pongas más colorido, ni quieras hacer gracia con chistes cada 3 segundos con incontinencia humorística. El espectador lo percibe, sabe que no te lo estás tomando en serio y va a desvincularse como finalmente hizo. La Cazafantasmas original respeta eso, sabe que es una comedia familiar, pero no por eso te toma por imbécil. Reitman te trae el menú en una bandeja y te lo va sirviendo con elegancia con una propuesta mientras te susurra. Quiero que disfrutes viendo, padeciendo y sonriendo hasta el último minuto. Paik, sin embargo, se acerca a la mesa tambaleándose y cuando llega a tu posición te echa toda la sopa encima mientras vomita chistes. No quiero ser cruel, pero lo veo así. La victoria es para los Cazafantasmas original. ¡Ay, madre! Quizás es un fantasma. No, no lo es un pájaro. Adiós, ahí tienen la puerta. Hasta luego. ¿Lo han oído? Subo el volumen. Ay, mi madre. Es posible que sepas que Dan Aykroyd se basó para el guión de Los Cazafantasmas en experiencias paranormales de sus antepasados familiares sobre espíritus, fantasmas y conexión del más allá, y en el que incluso su padre escribió un libro sobre el tema. Aykroyd se inspiró por el interés de su familia por lo paranormal y pensó en mezclarlo con humor para actualizar las películas de comedia con toques de terror clásicos como las películas de Abbott y Costello, muy en boga en los Estados Unidos entre mediados de los 40 y 60. Para los papeles principales, Aykroyd había pensado en John Belushi y Eddie Murphy para cerrar el trío de cazafantasmas originales, pero Belushi falleció antes de iniciar el proyecto y su puesto lo ocupó Harold Ramis, y finalmente Bill Murray sustituyó a Eddie Murphy creando a los 3 cazafantasmas originales. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque me ha parecido ver una presencia omnivagante de clase 5 en casa y estoy buscando el puñetero número de teléfono. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Vale, estaremos en contacto, te telefonearé. Voy a meterme en la ducha.